Pues algo que le ha pasado a usted o que yo he visto que le pasa y es que cuando usted habla, la gente siente o creemos a veces que está regañando, está brava. E incluso, Sí. ¿cómo es la historia? ¿O le ha pasado que cuando va a un supermercado usted le piden una gotica para los niños y qué le ha pasado? ¿Cómo ha sufrido usted con el tema? No ha sufrido, ¿cómo es el tema de la voz y ese tonito regañón que tiene? Que lo decimos todos aquellos que te rodeamos de alguna manera, ¿no? Pues a ver, digamos que la historia de mi voz yo creo que viene de herencia claramente por mi papá. Porque yo me Ujú. acuerdo, mi papá es vallecaucano, entonces yo me acuerdo cuando Sí. estaba yo en el colegio, que existía el teléfono fijo, ahí era donde lo llamaban a uno los compañeros y los amigos, mi papá siempre que contestaba el teléfono decía, a ver, no decía aló, por una Ah, ok. costumbre familiar de él, personal. Entonces el viejo levantaba el teléfono, era, a ver, y la gente colgaba. Entonces luego mis Claro. amigos me decían en el colegio, no, marica, es que llamarle a usted es terrible porque su papá es furioso. Y yo, no, 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 mi papá no es furioso. Cero furioso, de hecho. Lo que pasa es que tiene un vozarrón y contesta así. Entonces ese es como el primer recuerdo, digamos, hereditario que yo tengo de referencia de ese tono marcado, brusco, rudo, vehemente, grueso, grave, Ujú. y pues evidentemente yo lo tengo. Entonces, creo que se vuelve como un complemento de un todo. Mi cara no Ajá. es una cara angelical, mis Ajá. posturas frente a las temáticas no son tibias, hablo con mucha vehemencia cuando me expreso, soy muy enfática y muy apasionada a la hora de comunicar lo que quiero decir cuando estoy alterada o cuando estoy tranquila. Si el tema a mí me genera pasión e interés, hablo con los ojos, hablo con las manos y mi voz Ujú. es ronca y aparte que ronca, grave, que usted pues como experto Sí. sabe que eso a la ronquera se le dice grave. Sí. Tengo otro tema adicional que lo he tratado puntualmente en el locutorio y es la Ujú. mala respiración, porque Sí. yo respiro desde el cuello, o sea, a ver, se los pongo acá muy cerca, miren. Yo estoy hablando aquí a este volumen sin hacer fuerza, sin gritar, sin estar, digamos, alterada desde ningún punto de vista y miren todo esto cómo se empiezan a papujar las venas hasta atrás. Entonces, desde que yo estaba en el colegio me pasaba exactamente esto y la gente me miraba y me tiraban las tizas, me mamaban gallo. Había una serie que se llamaba Manimal en aquel entonces, cuando yo era pequeña, que era un hombre que se iba convirtiendo en animal y entonces se le papujaban las venas de todo el cuerpo, Sí, entonces me la claro. pasaban con Manimal. Y entonces creo que esa voz que me ha traído muchas satisfacciones y a título personal es de los aspectos o de los puntos que a mí más me gustan de mí misma, porque creo que Sí. refleja mi personalidad y mi carácter. Yo con mi carácter no podría hablar así, porque entonces no iría en comunión Sí. con lo que quiero decir. Siento que mi voz sí me representa, sin embargo, la receptividad del interlocutor varía mucho. Entonces, lo que usted decía, que yo se lo he contado y usted lo ha vivido Sí. conmigo, Mm. en un carulla, situación normal, voy a hacer un mercado, termino y me dice la cajera, ¿usted quiere donar 500 pesitos para una gotica? Y entonces yo contesto, sí, y se voltea y me dice, no, tranquila, si no quiere, no. Y yo, no, no, le estoy diciendo que sí. Entonces, claro, hay una rudeza ahí en el trasfondo que si bien es cierto para mi personaje de Las Caras en Teatro me ha funcionado muy bien en mi vida real, y vuelvo y digo, lo he estudiado y me he entrenado en el locutorio para comprender cómo lo puedo manejar. Hoy en día utilizo los diminutivos que no me gustan para nada, pero los utilizo porque me suaviza el tono, trato de hacer ciertas pausas, o sea, ya lo volví más consciente para que la gente no sienta que la estoy reventando a punta de una cantaleta ni una retaíla regañona cuando de repente en ese momento no es la intención, en otros sí, pero en algunos no. Pero qué otras cosas ha comenzado a hacer? Porque justamente usted es una persona que es una metralleta cuando habla. Una idea, ta. ¿Qué otras cosas has dado cuenta para decir, oiga, lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir, lo estoy diciendo en buena onda porque soy una persona crudamente, brutalmente honesta, pero en la honestidad hay amor, o sea, la honestidad está viene cargada de amor, viene Sí. cargada de lealtad. ¿Qué más ha hecho, aparte de bajarle el volumen, las pausas, porque por ahí están ya muchos diciendo, me pasa eso, me pasa
respondí sí y ya se armó un pedo, pues un rollo, Ujú. porque que ese sí venía con me importa cinco, o sea, es el clásico de, Aleja, ¿te pasa Sí, algo? No me pasa nada. No, si te pasa algo. No, no me pasa nada. De pronto con usted sí. funciona, pero nos pasa eso. ¿Cómo, qué más ha hecho para que esa Por rudeza, ejemplo, un detalle que me lo enseñaron ahí en el taller, que yo pensaba que uno no lo debía aplicar, pero que definitivamente en mi caso particular funciona muy bien, y es de repente no mirar tanto a los ojos. Y eso era algo que yo no había racionalizado porque yo siempre asocio la sinceridad con todo lo contrario. A mí me ujú, encanta cuando la gente me habla y me está mirando de frente. O sea, a mí la gente que se evasiva con la mirada de plano no me genera confianza. Y yo soy una persona que miro muy fijamente cuando estoy hablando. Resulta que, repito, en mi caso, si le sumamos la rudeza de ese tono de voz tan fuerte y la manera en la cual yo me expreso, por supuesto, con una mirada tan penetrante, sí genera mucha intimidación. Y entonces a veces se vuelve muy incómodo, tanto para mí, porque empiezo a notar cómo la otra persona se va minimizando y se va agachando. Y yo, pero mírame, contéstame. no, pero Entonces en el otro ese, ya se queda, no, 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 sí, yo, pero ¿qué onda? O sea, te estoy haciendo una pregunta, respóndeme. Miren que lo estoy diciendo acá y uno es pero es como, que uy, mire, puta, está pero es furiosa que ella, diciendo, pero ahí no está brava, ahí está diciendo una pregunta y respóndeme, pero ahí está brava porque está haciendo exacto. esa, Sí, pero es justo eso, porque usted que me conoce sabe cuando yo realmente estoy brava, yo no puedo hablar. O sea, a mí la mente, las neuronas se me atrofian completamente y yo no puedo musitar palabra. Tanto que la gente me dice, pero dime algo, yo, es que cuando estoy ida de la ira, yo no puedo hablar. Si yo estoy hablando es porque aún tengo un ápice de sensatez que me permite activar una facultad mental que no está poseída por la ira. Pero el ejemplo que acabo de hacer es así. Es como si en sí, este en vivo yo le digo, Pini, pero hábleme que estoy acá. Llevo 15 minutos conectada y usted no me contesta. no, pues Y usted, no, cuelgo. no, no, pero espérese, espérese. Y yo, pero huevón, tengo una cita ahorita que va a ver. Entonces es como, está furiosa, me está reclamando, está brava. Ayer me pasó en una entrevista. Ujú. Tenía que hacer una entrevista para un programa, me habían citado y en ningún momento me dijeron que la entrevista no se podía hacer con el celular en vertical, sino en horizontal. Ok, Entonces, todo el esquema, digamos, logístico en nuestras casas, como estamos todos, me variaba completamente si yo movía el celular. Cuando íbamos a empezar la entrevista y todo, y me dicen esto, ya a punto de empezar, les digo yo, las quiero matar. Pero si hemos hablado 8 veces, ¿por qué no me dicen que el celular no podía ir en vertical y yo hubiera organizado y no las hago perder tiempo y no lo pierdo yo? Las dos viejas se quedaron mudas, o sea, es que no eran capaces de decirme nada. Yo, oigan, pues les estoy hablando, ¿qué hago? Me muevo, o sea, ubíquenme. Y era como, no, Aleja, qué pena. Y yo, no, no me pidan disculpas, resolvamos el problema, pero vamos al grano. Entonces, claro, es una manera de decir las cosas que yo estoy súper consciente de que eso, así como puede infundir ciertas cosas para mí positivas, me trae unas muy negativas dependiendo del contexto. Soy súper consciente del asunto. pero sí, pero yo con lo que usted dice, yo no la logro, yo no la puedo ubicar en un diminutivo. O sea, de hecho, usted y yo no nos tuteamos. No, O sea, como yo me acuerdo muy bien una frase hace muchos años que yo no sé, me dio por decirle, estás, o sea, le la tuteé y usted literalmente me respondió, ¿usted por qué me está tuteando? Y yo, no, pues se me fue, perdón, o sea, la pisé, disculpe, no sé por qué la estoy tuteando, no tengo ni idea. Pero va un poco a lo que usted decía, cómo hacer que la voz, que muchas veces nos pasa, que la voz no se parece a la persona. ¿Cómo usted dice? Porque la voz suya sí se parece a usted. O sea, van en sintonía. Es una persona que desde que llegó, arrancó, no le da ningún rollo en parar a una persona y si tiene algo que decirle, la suelta. ¿Cómo hacer para que, suena un poco como extraña, porque uno cómo hace para que la voz se parezca a uno, pero si hay alguna respuesta para eso, para que la voz como de verdad se parezca a las palabras, a la cara, a la postura, a mi carácter? yo creo que es muy difícil porque es que, bueno, si bien es cierto que la voz se puede entrenar y se puede mejorar Mm. bastante, y conozco casos contundentes de esa mejoría, como por ejemplo Paola Turbay. Si uno mira en YouTube, hace, no sé, N años, cuando Paola fue reina y recibió su corona y habló, Ujú.
o sea, la montada que le pegaron en aquel entonces era irreal y ella misma me lo cuenta, pues porque Paola, no sé, en años de edad me puede llevar 10, quizás yo estaba en el colegio de pronto cuando ella era, de pronto no, era yo una niña de colegio cuando ella ya estaba en el reinado. Entonces yo no tengo recuerdo como muy presente del asunto, pero luego trabajé con ella en Colombia, tiene talento y ella misma me lo decía. En el reinado fue un bullying en aquel entonces porque la voz era completamente nasal. Entonces la Sí, gente no la tomaba en serio y Paola es una vieja supremamente preparada, inteligente, antirreina en ese sentido, porque es una vieja muy capaz y con muy buena formación académica, psicóloga, muy tesa. Y ella dijo, yo no me puedo meter este tiro en el pie por cuenta de mi voz porque esto no me representa. Y empezó a trabajarla con gente, con técnica, con instructores, con coaches, con de todo. Y hoy en día, a pesar de que sigue siendo una voz nasal, porque es una tendencia que no se va, es mucho más llevadera y es mucho más agradable al oído. Y eso le ha traído enormes beneficios. Pero podemos ver otro caso, por ejemplo, como el de Natalia París, que es donde digo, si no se puede mejorar la voz o no se puede variar porque el caso es crónico y uno siente que no lo representa, pues sacarle provecho. Natalia París es una persona que le ha sacado un enorme provecho a su tono de voz, o sea, es una voz que los que somos colombianos la tenemos completamente codificada, no solamente como habla, sino su entonación, sus pausas, lindo, como dice las cosas, se arrastra. Y resulta que mucha gente a raíz de eso ha creado en ella un estereotipo de que es una mujer tonta, que es una mujer frívola, bruta incluso, que no me gusta el término, pero así la determinan. Y yo que la conozco, doy fe de todo lo contrario. O sea, Natalia es una crack, es una vieja de una capacidad, de una preparación intelectual y académica, de una visión, de un sentido completamente empresarial, corporativo, violento, que ha sido tan inteligente, pero tan inteligente que a través de su tono de voz ha logrado convencer a todo un país de que es bruta y se ha lucrado con eso, porque es absolutamente brillante. Entonces, creo que son dos casos donde una ha intentado modificarlo y lo ha logrado, otra no lo ha modificado y le ha sacado provecho, pero en ambos casos ninguna de las voces representa del todo sus personalidades. ahí también dice, y hablando de mujeres y hombres, a usted como mujer, también cuando un hombre le habla con determinado tono, determinada voz, o sea, para ti la voz tiene también algo de conexión con el tipo con el que hablas, en la reunión que estés, si, usted puede identificar que esta voz no me gusta como suena o va por el mundo como, ok, o si le presta atención a la voz, por ejemplo, los tipos, o eso No, no, para mí es vital. O sea, no solamente en un hombre, digamos, a nivel de interés de pareja personal, sino hasta para trabajar. O sea, yo en un grupo de trabajo, a mí el tipo que tiene una voz que me choca o una voz aguda o una voz que no tiene cuerpo, que no tiene presencia, o sea, eso es una pinchada de balón terrible, porque una personalidad como la mía entra sin querer queriendo a avasallar, porque entonces claro, donde uno huele miedo, uno inmediatamente manda el tarascazo a la yugular. Y puede que el tipo sea el más capaz y sea un duro, pero si yo lo siento en un tono pusilánime, yo me lo paso por la galleta y no es que quiera restarle mérito ni que pretenda humillar a nadie, nadie. Es una cuestión, estamos hablando de poderes o de jerarquías que se empiezan a establecer con base en las voces. Es que las voces establecen jerarquías, que es lo que uno no se da cuenta. Y uno lo ve en su propia familia. Hay un papá que dice ya y ese ya era ya. Como hay un papá que decía, no, tal vez más tarde, y uno, ay, chao, pa. Y de chao. repente el líder se volvía el hermano o la líder era la mamá, pero hay una jerarquía y hay una lucha de poderes a través de la voz también, que es muy importante y en pareja sí que se nota, porque no se trata de Claro. quién grite más duro, sino que siempre hay una voz que tiene más poder. En mi caso, por ejemplo, que tengo este tipo de personalidad y este tema de la voz, como ya lo he expresado, yo vivo con mi esposo que tiene una voz también muy grave y súper contundente. Miguel habla poco, pero cuando él dice ya o dice tres palabras, inmediatamente yo me bajo porque es que ahí no hay lugar a discusión. Entonces, sí creo que dice mucho de uno, completamente. O sea, y en términos de conquista, si lo queremos poner así, pues a mí un man que no me guste la voz, difícilmente yo creo que Sí, podría pasar
a otra instancia. O sea, no la logro. Pues que no pueda tener una llamada por teléfono o estar en un restaurante porque van hablándole uno así, uy, no, chao. No, no, Y, no, adiós. y se ha desinflado el balón en algún momento. Recuerdo un caso de, me gusta, pero como habla, la forma en cómo habla me alcanza a desesperar. Me Se pasó me hace una mucho vez y tono. me acuerdo muy claramente, no fue por el tono de la voz, me rayó fue la dicción. Ah, No ¿qué fue la voz, decía? fue la dicción. Porque me acuerdo que recién nos estábamos conociendo un tipo súper churro, queridísimo, talentoso, divertido, pintaba como bien la cosa y yo le dije que me acompañara a una fiesta donde una amiga, me acuerdo que era un sitio que se llamaba Azul, que quedaba en el Parque La 93. Y él me había dicho desde el principio que tenía que irse antes. Y yo, bueno, ok. Cuando se fue a despedir, yo le dije, ¿y en qué te vas a ir? Y me dijo, no, yo ya llamé el taxi. Yo dije, no. Yo dije, no, no, no. Yo como que por un Un momento dije, momento, no, no, no. no, Yo oí mal, hay vamos, mucho ruido, vamos a está muy rebobinar duro el esto, un momento. bafle, yo estoy oyendo mal. Y entonces yo, no te oí, no te oí. Me acuerdo que se llamaba Manolito. Y yo, Manolito, no te oí. Manolo, ¿que te vas en qué? Me dijo, no, 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 ya llega por mí el taxi. O sea, me lo repitió y me lo reafirmó y yo apenas el man se fue. Qué pena lo que le estoy contando acá a la gente. Yo sé que No, soy no, una rata, no, pero yo hablo con sinceridad. no, El no, no, tipo se usted, fue, marico, y yo dije, o sea, móntate en tu taxi y tómame una foto porque no me vuelves a ver jamás. Yo decía, ese jamás. man dice taxi, después me dice sexo y yo necesito oxígeno porque me va a morir. Eso sí me No, acuerdo perfectamente. pero donde hubiera ¿Y existido murió? Uber, él murió. No, ya, No, muerte. él murió. Pero si hubiera existido Uber, de pronto hubiera progresado. Voy a Claro, esperar si el hubiera Uber. existido Uber, la cosa hubiera avanzado, pero en algún momento se hubiera Hay caído abajo esa producción. en algún momento Esa les hubiera producción no tocado, hubiera sido un éxito. No, en algún no. momento les hubiera tocado ir a un Carulla o a un Éxito, y ahí, A un éxito y no, calcule usted, ¿eh? pues es enamorador, es increíble como, además que uno es, esos primeros momentos en los que le interesa a alguien, y es justamente, uy, me encanta lo que dice, y estamos a un segundo de desenamorarnos. O sea, estamos a un segundo de enamorarnos, pero también a un segundo de desenamorarnos. Sí, Pero porque es también, que yo pienso que al principio uno siempre saca obviamente sus mejores cartas. Uno no va claro, a presentar su lado oscuro para sacar a todo el mundo corriendo, eso lo muestra uno después. Uno paulatinamente va sacando la cédula, pero al principio uno siempre saca como su lado bueno y creo que ahí la conversación, la comunicación, la voz entra a jugar un rol importantísimo, porque es que, por lo menos para mí, yo no sé qué les pase a ustedes, días las que nos están viendo, que son unas pero yo ratas, sí dicen no que puedo ratas somos. entablar una conversación con una persona si no tenemos un mismo código de alegría y de humor que me haga un clic. Por ejemplo, algo tan sencillo como que el tipo me puede parecer sensacional, el hembro más exquisito y suculento, puede cumplir todos los requisitos, pero si es el man que llega tarde a la risa, o sea, como que uno hizo el comentario y no entendió y se ríe tarde. Y uno es como, no, viejo, devuélvete 3 cuadras, que esto ya pasó hace 4 pueblos. Sí, sí, No sí, sí. entendiste nada. No. Entonces, esa tardanza, digamos, en la captación de un mensaje que no sea rápido mentalmente a mí me mata. Cosas como esas. Yo sé que hay viejas que les preocupa de pronto más que no les den un detalle o que no les paguen una cuenta. Obviamente para mí también eso suma. Pero yo Ujú. me fijo en otra serie de cosas. Me importa mucho lo que tiene para decir. Porque es que si no tiene nada que decir, yo no tengo nada que hacer ahí. O sea, si Ahí no está, me aporta, no me importa. está ahí, ya después de la voz, del tono, de la melodía, llegamos como a las palabras, y es el cuento, el famoso cuento. Porque también empieza el otro caso, puede que no sea el más suculento, que está ahí como un chompiritas ahí, como un man malhechecito, pero después el man habla bien y las palabras y el contenido, ¿qué tanto comienza a jugar ya el contenido, las palabras? ¿Cómo esa, la voz? Porque la voz gana potencia cuando, como usted dice, tiene algo que decir. La voz suena fuerte y suena bien cuando están conectadas con las palabras, que son tan importantes como usted como mujer, como Azcárate. ¿Es verdad que el discurso, el cuento, sigue siendo algo relevante o eso es un cuento que nos metieron que las mujeres comen cuento? No, para mí sí es completamente relevante. O sea,
Si es un tipo que a mí no me ofrece fantasía, y cuando hablo de fantasía me refiero no a que me hable paja, no a que me eche cuentos falsos, sino fantasía en su discurso, que sea un tipo que con las palabras lo haga a uno viajar, que uno se imagine situaciones, que uno se divierta, que se pueda reír, que pueda aportar, que de pronto no esté de acuerdo en todo, pero que tenga una argumentación para decir por qué piensa lo que piensa. Es que ahí también, por ejemplo, una mujer como yo mide mucho, mucho los huevos. Y conmigo los huevos no son al gusto. Entonces, es como, si me vas a decir que no, a mí no me interesa tener ya la razón en este punto de mi vida, pero todo bien, dame tu punto y me parece chévere entender qué piensas. Pero vuelve y juega, o sea, el pusilánime que no es capaz de expresar un criterio, que siempre va a estar de acuerdo con uno, que es un comité de aplausos, yo no puedo. Entonces, me importa tanto el qué como el cómo. O sea, es que si uno no tiene ni siquiera cómo hablar, que luego ya uno se va dando cuenta, perdón, en la convivencia, lo importante que termina siendo el factor tema entre dos. Es que cuando Claro, uno vive con una persona con la que no tiene tema, ¿de qué relación me están hablando? O sea, me importa un comino, el lujo, donde vivan, ni dónde viajen, ni cuántas veces tiren, ni qué hagan. Es que si no tienes tema, ¿de qué estamos hablando? O si el tema es hablar de los niños, que es el factor tercero, o hablar de la empleada, o hablar de la cuota del leasing, pero es un factor tercero el que empieza a girar ahí, porque si saca uno de esos factores, tú y yo no tenemos tema porque no tenemos nada ni en común ni en desacuerdo para argumentar. A mí eso me parece súper triste. Y creo que pasa en muchas parejas, que luego cuando los hijos ya se van, es que dicen, pucha, aquí no está pasando nada hace nada. 15 años. ¿Y qué vamos a hacer? Ya está el fenómeno que se llama psicológicamente el nido vacío, pero ¿y tú y yo qué? ¿Nido Entonces, vacío? El nido vacío es que fueron los hijos. cuando se van los hijos, psicológicamente se le conoce a eso como el nido vacío, cuando se quedan las parejas ya solas. Ok. Entonces, a mí sí me parece que en el tema del tiempo y la construcción de una relación, lo más importante es haber cultivado temas, tener temáticas que a uno le llamen la atención de la otra persona, que tenga uno algo para contarse y que tenga cómo escucharlo de una manera agradable, porque ahora imagínese usted con una voz así, un sirirí bien insoportable, echándole en un cuento larguísimo, eso no se lo aguanta nadie, ni el primer día ni 15 años después. Entonces sí creo que el tema es fundamental, o sea, la comunicación termina siendo uno de los grandes pilares para uno poder tener una pareja y poder conversar incluso en medio de la adversidad o de las dificultades o de los obstáculos. Cuando uno no puede hablar con el otro, está jodido. Claro. Y además, yo creo que hoy se está probando más que nunca eso. Hoy el mundo, esta pausa, este mundo está diciendo, bueno, ¿cuál es el tema entre ustedes dos? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el tema? Porque hay mucho silencio en estos momentos en los hogares mundiales. Mucho silencio. Es De qué que hay hablamos? mucho silencio porque el mundo está en silencio, el mundo mismo está en una pausa, o sea, si uno saca la cabeza por una ventana, no suena nada, no hay un carro, no hay una sirena, no hay una persona que grite, no está pasando nada, o sea, estamos todos en un estado un poco inerte, con un freno de mano metido que no sabemos hacia dónde vamos porque evidentemente el mundo cambió y en el momento en que salgamos de nuevo nos lo vamos a dar cuenta con mayor certeza. Porque ahorita estamos como en una película de ciencia ficción, pero ¿con qué tranquilidad nos vamos a volver a sentar en un restaurante o vamos a ir a un cine? O en mi caso, van a venir a verme un teatro a confinarse 800 personas. ¿Cuándo vuelva a pasar eso? No tengo ni idea. Entonces, ahorita lo que inunda la atmósfera mundial es el silencio. Y estos espacios hacen que uno busque vías de comunicación, desde la persona que está sola, metida en redes sociales o hablando por Zoom o por House Party con un amigo o por Skype para no sentirse abandonado, como las parejas que estamos en este momento, que somos Miguel, nuestra perra y yo, como la inclusión de una persona como mi mamá que llega a formar parte del cuadro, es cuáles son los temas, o sea, realmente en Exactamente. familia, en pareja, entre amigos, tenemos buena comunicación o ya no tenemos nada de qué hablar. Es que aquí es donde uno se está dando cuenta y como he dicho en otras oportunidades, en los en vivos que yo hago a las 5 en mi cuenta, que entre otras aprovecho y los invito, Sí, todas las les- tardes, 5 de la tarde en mi cuenta que es Las Karate Oficial, ahí toco diferentes temáticas, súper bienvenidos. Eh, es un rollo donde en 4 parejas
todos estamos viendo pues, el resultado de nuestras decisiones. Si tienes una pareja que no soportas, tú la escogiste. Si tienes un hijo y estás encartado, tú lo trajiste al mundo. Si no tienes ni idea de cocinar, te va a tocar aprender porque de pronto era algo que no te generaba interés y ahora para sobrevivir tienes que meterle el lomo a la vuelta. Entonces es como entender lo que está pasando y siento, por lo que me escriben, no estoy especulando, por lo que me escriben, que las parejas la están pasando en su mayoría bastante mal. O sea, esto está viajando del tedio, o sea, de la pereza extrema de tener que estar con esta persona 24/7 a la pelea constante, el conflicto permanente y el índice de maltrato que ha subido en esta cuarentena, y lo dijo la vicepresidente Marta Lucía Ramírez esta semana que acaba de pasar, que es una cosa irreal la curva de maltrato intrafamiliar, lo que se ha elevado en este confinamiento. Pero se trata también de ayudar en generar una conversación, ayudar a generar una conversación. Es decir, estamos hablando de la voz, de la comunicación. ¿De qué manera uno puede decirle a una persona que hoy está en la casa cómo arrancar un tema que no sea, oiga, 19 contagiados más, ¿no? O sea, cómo salirme de esa conversación, cómo salirme de el leasing o las tareas del niño, cómo empezar a generar un tema de conversación, porque generalmente, ahorita decía alguien por ahí, no, es que los hombres no hablan. Sí, pero es que eso era en los 80s, en los 90s, donde el hombre tenía que arrancar la conversación. Hoy las mujeres pueden arrancar la conversación. ¿De qué manera uno podría de verdad empezar a ejercitar conversaciones diferentes y darnos cuenta que ya estamos frente a frente, nos tocó hablar? ¿Cómo arrancar como incentivar eso en las casas ahora? Yo creo que si eso es lo que les está pasando, y ya que usted me pide mi opinión, yo pienso que el primer tema de conversación que se tendría que poner es justamente que no tienen tema. O sea, me parece que por ahí debería empezar la conversación. Y es tú y yo sentarnos como pareja y decir, oye, no tenemos absolutamente nada de qué hablar. ¿Qué está pasando? O sea, ¿en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento dejamos de conocernos? Ya no sé qué te gusta, ya no sé qué te llama la atención, tampoco sé si me interesa saberlo. Pero creo que lo primero que tenemos que hablar tú y yo es que no tenemos nada de qué hablar. A ver si en ese orden y quitándose esa máscara de que todo está bien o esos guantes de ataque de que todo está mal y hablándolo con sincera sencillez, puede empezar a fluir una conversación desde el obstáculo. Es decir, listo, no tenemos nada de qué hablar, pero cuéntame de ti, o sea, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué te está pasando por la cabeza? ¿Por qué te da jartera dirigirme la palabra? No, mira, de pronto no te comento porque es que tú eres muy irascible o hace mucho tiempo no hablamos de tal cosa. Y un factor creo que va llevando al otro y puede desenredar la madeja y terminar en una conversación que sea más fluida y en el cultivo de una comunicación que de pronto está muerta hace mucho tiempo y no se habían dado cuenta. Es lo que Pero es yo muy bueno. creo. Sí, es una buena idea de hablemos sobre que no tenemos nada de que hablar, está muy bueno. O sea, si tú y Sí. yo no hablamos de nada, ¿por qué? ¿Cuál fue la última conversación así interesante o que guarda en estos momentos que se acuerde con muy buena, con que le dé risa? Oiga, terminé hablando con un amigo sobre un tema que no sé por qué llegamos a veces uno se encuentra con personas y termina hablando de, yo por ejemplo ayer me estaba cepillando y literal, le decía a un amigo, me estaba cepillando y decía, ¿a quién se le ocurrió inventar la crema dental? O sea, ¿quién dijo en algún momento, oiga, tenemos que cepillar los dientes? O sea, ¿qué pasó en ese momento? O sea, ya la soledad empieza a generarle unos temas, pero ¿qué temas has tenido recientes que te hayan generado como, oiga, terminamos hablando de unas cosas bobadas que terminaron siendo interesantes? Bueno, estaba hablando con un amigo justamente antier, que él hace parte como toda la filosofía espiritual de Cábala. Y entonces se está levantando muy temprano por las mañanas a ver sus en vivos pues de su tema de Cábala y procura juiciosamente seguir como las misiones del día. Yo soy supremamente respetuosa de las creencias de todo el mundo y a lo que cada cual se quiera aferrar. Pues estábamos hablando de eso y yo le estaba preguntando un poco que cómo funcionaba, porque desconozco el fondo del asunto. Terminamos hablando de las pendejadas que yo subo en mi cuenta de las Karate Oficial, que monto por las noches, que las he llamado así pendejadas porque esos son, que Mm. son memes, chistes flojos, videos que me mandan de la cuarentena de todo tipo, desde los más sofisticados hasta los más idiotas.
Y yo lo subo por la noche y terminamos hablando de eso porque había un meme que yo subí anoche que era un dibujo animado de una marrana y entonces sale la cerdita diciendo, cada vez que me veo en la cocina, yo misma me digo, Patricia, deja de comer así. Pero luego me doy cuenta que como no me llamo Patricia, sigo comiendo. Entonces terminamos hablando del meme de la marrana y no podíamos de la risa, pero era una conversación tipo 10 de la mañana que seguramente en otro contexto, ni estaríamos hablando a esa hora, porque todos estamos haciendo cosas Sí. diferentes, ni hubiéramos variado el tema de algo tan serio como la cábala para terminar hablando de un meme pendejo de una marrana en una tira cómica. Entonces, a lo que voy es que los temas con las personas con las cuales fluye la comunicación siempre serán infinitos. O sea, por ejemplo, yo cuando me reúno con usted, yo puedo pasar 3 días y sé que no se nos van a acabar el tema, no se nos va a acabar el tema nunca. Siempre tenemos algo más que aportar y siempre vamos a terminar en un ataque de risa, así estemos hablando de lo más serio. Y yo creo que ese tipo de amistades y de cercanía son las que uno tiene que cultivar y ahora sí que lo estamos viendo. Esa búsqueda que uno tiene que tener o esa selectividad de rodearse de gente positiva, alegre y aportante en su vida y no dejarse impregnar a veces por unos entornos de personas que son pronosticadores de desgracia, porque en una situación como esta le vuelven a uno el confinamiento miserable si todo el día le están diciendo lo que está pasando. Tengo el papá de una amiga que me llama Lina y me dice, marica, yo amo a mi papá, pero es desesperante, porque yo tengo 2 hijos, marido, está pasando el confinamiento con nosotros, y desde que se levanta hasta que se acuesta es con el radio prendido, noticias, drama, van tantos muertos, la curva ha subido no sé qué, lávense las manos, quítense los zapatos. Entonces tienen a los pobres peladitos así, al marido hasta acá, ella queriéndolo matar, pero pues quiere estar con él. Entonces uno se da cuenta que la verdad uno tiene que hacerse la vida agradable y la comunicación juega un rol supremamente importante en eso y por ende la voz, o sea, lo que uno dice y cómo lo dice ejerce mucho poder sobre uno y sobre las personas. Entonces yo sí soy muy de la onda de hacerse uno la vida alegre y de andar con gente que lo haga a uno sonreír y no perder el tiempo. Si nos Y vamos no a morir callarse. de COVID, nos va a tocar, weón, o sea, nos va a tocar, pero no nos amarguemos antes. Y no callarse. Hace días unas personas en un Zoom me decían, la citaron. Bueno, porque los live han sido muy bacanos, tanto que han comenzado a rotar los monólogos, porque son muy reales, son muy auténticos. Y usted cada vez que habla, le da rec o le da live, pues yo que la conozco, tiene algo en la cabeza, estructura, pero también va soltando lo que su corazón, sus tripas le van diciendo, que a veces es muy bueno, a veces pues, no es tan Sí. bueno. ¿Cómo ese tema de comunicación, cómo ese tema de convivencia también, y bueno, fuera del hogar o de la casa, empezar a que la comunicación de cada uno fluya? ¿Desde qué lugar se para usted? ¿Cuál es como es eso que siempre tiene en cuenta para cuando va a responder algo, responda lo que usted tenía en mente responder, para que cuando alguien está con un doble sentido o para oler ese instinto, ¿qué tiene y qué podría transferirle usted hoy a alguien que quiera, que la admira y que dice, oiga, esta vieja me gusta porque pues, ¿qué es lo que está diciendo todo el mundo acá? Me gusta cómo habla, cómo lo dice, esta vieja lo tiene claro, pero es que a veces el talento es intransferible. Uno no le puede decir a Messi, Messi, enséñeme a hacer un gol. Pues el man se puede Claro. quedar todo el día diciéndome cómo pegarle. Yo voy y le pego y la mando a otro lado. Entonces, pero ¿de qué manera, qué cosas podríamos transferir a la gente que quiera liberar su voz, que quiera conectar más con lo que piensa y que lo diga como quiere decirlo? En el qué y la forma. Pues yo pienso que el ejercicio es mucho más sencillo de lo que uno piensa y menos doloroso de lo que se imagina. Porque creo que cuando uno es chiquito, cuando todos hemos sido niños y tenemos recuerdos de esa época, algo maravilloso que uno tiene en la niñez es esa capacidad de decir lo que piensa y siente de manera instantánea. O sea, un niño le preguntaba, mi amor, ¿quieres más a tu papá o a tu mamá? Y decía, mi papá, y no le importaba si la mamá se sentía dolida o herida porque el niño decía lo que pensaba. Iban a la casa de la abuela, ¿te gustó la comida? No, horrible la sopa, punto. Entonces, el niño, cuando todos fuimos niños, tuvimos esa virtud. Entonces, lo triste para mí es que en la adultez justamente eso, que es una enorme cualidad, nosotros mismos nos encarguemos de castrárnosla y de enseñarnos todo lo contrario, y es promovernos entre los adultos que hay una serie de cosas que no se deben decir porque pueden herir o pueden ofender a la otra persona. Ahí es donde entra el factor de selectividad.
y creo que es importante para todo. Yo considero en mi vida y me siento muy orgullosa de no tener amigos estúpidos. Y lo digo con total orgullo porque yo, si algo tengo en mis amigos es confianza y si algo me generan es admiración. Yo no ando rodeada de gente susceptible. Entonces, si yo a usted, por ejemplo, en este momento le digo, Pinilla, mañana póngase unas gafas verdes, no se las ponga gris, que es que el muro está muy claro. Estoy poniendo un ejemplo X. Y usted me llama el otro día, Aleja, usted como me dijo eso en el en vivo, no, me hubiera llamado y me lo hubiera dicho de otra manera. Mire, había casi 3.000 personas ahí, usted boleteándome con las gafas. O sea, directamente usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Porque Mm. yo cuando lo siento se lo voy a decir y me importa un comino. Entonces, a lo que me refiero es, sin atravesar la línea indeleble, o sea, esa línea imperceptible de la falta de respeto, sí creo que el ejercicio acá o la invitación, si algo hemos entendido en este confinamiento es a decir lo que uno piensa y lo que siente. Es que cuando se nos va a quitar la maña de no ser capaces de decir lo que sentimos y lo que pensamos. Por eso la gran mentira del ser humano, ¿cuál es? Te amo, porque cuando uno le dicen te amo, uno que responde, yo Yo también. también. Y no necesariamente ese yo también es verdad, porque siempre uno lo siente. No siempre uno lo siente y uno prefiere contestar yo también en vez de decirle a la persona, mira, yo no estoy subida en ese bus por ahora, si quieres nos vamos conociendo, pero si tú ya estás en esa patineta, pues tú verás si te bajas, pero no hacerle Sí. daño y generarle ilusión. Entonces lo que digo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo expresar lo que sentimos? Yo eso no lo termino de entender, a mí, yo alucino esa parte, si es que a mí es algo que me lo enseñaron, me lo promovieron, la vida me ha enseñado además a comprobar que es la única vía para uno tener tranquilidad mental, es poder decir lo que uno siente y piensa, no la maña de la mayoría de estar hablando detrás de las personas, pero de frente no son capaces de decir nada, porque cuando uno los confronta, oye, tú dijiste tal cosa, que me comentaron, yo, no, pero ¿cómo se te ocurre? Yo soy todo lo contrario. Y me dicen, Alejandra, a mí me dijeron que usted dijo tal cosa. Mire, todo lo que le digan malo que yo he dicho de usted, por favor, créalo. Así se lo he dicho a más de una persona. Esto no ha sido solo una vez. A más de una persona y usted lo sabe. Si se lo han dicho, por favor, créalo. Porque todo lo que le dijeron es verdad. Y si quieren, se lo repito. Entonces ya la persona sabe con uno a qué se atiene, ya verá si saluda, ya verá si no saluda, pero no jugamos más ese juego de hipocresía. Yo no veo eso que tiene de malo, porque siempre irnos por las ramas en la comunicación por tratar de agradar. Yo detesto eso, no puedo con eso. Le da, bueno, ahorita hablaba, creo que el te amo está un poquito devaluado, ¿no? Ya el te amo, uno le dice te amo al que le cuida el carro, al que le No, presta y 50.000 pesos. las Las amigas amigas, ahora, toda esta generación centennial ahora es gorda, te amo, bebé, te amo. O sea, yo no regalo un te amo, yo le digo te ¿usted no amo suelta a quien amo. usted no suelta un te amo tan fácil todavía? No, ¿Todavía yo creen el digo te te amo? amo a quien realmente yo amo. Si no, yo te quiero, te aprecio, te valoro, te agradezco, te admiro, me pareces fantástico, pero, o sea, yo soy muy cuidadosa hasta en las palabras porque es que yo no digo lo que yo no siento. Así como procuro decir siempre lo que siento. Y sí, me puede traer enormes problemas, pero para mí son maravillosos problemas, maravillosos. Porque el que no reciba con bondad, entendiendo desde el amor lo que le estoy diciendo, no tenemos nada más de qué hablar. Y así soy en el trabajo, exactamente igual. No es que con las caras es imposible trabajar, por supuesto que es imposible trabajar. Si eres un mediocre, no vas a poder trabajar conmigo nunca, porque te lo voy a decir. Te voy a decir, a mí no me llegues a la cita de las 3 a las 4. A mí no me digas que el trabajo que tenías que hacer para hoy lo traes pasado mañana. No me vengas con la excusa de que el perro se te comió la tarea, que yo también pasé por un colegio. Sí. ¿Ok? Entonces, yo, digamos, no acepto el error si el error no tiene una justificación. Ahora, si me explicas por qué no hiciste las cosas, estoy en capacidad de entender y todos nos podemos equivocar, pero no me mientas. Entonces, así funciono yo en el trabajo y así funciono yo en la vida. Y pues no sé si eso esté bien, yo no sé si estoy mal, yo soy así. ¿Qué me opina del te amo mal? El te amo mal. Odio, Ay, yo lo te odio. amo mal, No, ¿qué yo es te eso? amo mal. Te amo No, y el mal. demasiado, No, te no amo puede ser. demasiado. Ahora el demasiado es el nuevo espectacular.
O sea, nadie había podido encontrar un sinónimo de espectacular. Miren, les muestro esto tan espectacular en mi canal, que es espectacular, con el color de pelo espectacular, con una sombra espectacular. Ahora es, me encanta el pelo rubio demasiado y me encantan las sombras demasiado escarchadas y no, me siento demasiado feliz de estar acá y no, es que tú eres demasiado. Y yo, o sea, Bueno, yo nada más, demasiado para mí en esto. Aleja, es ¿usted le da demasiado miedo? para mí, de verdad. ¿Usted Es le da miedo? ¿Usted, demasiado para mí y es un sentimiento muy espectacular. a usted le da miedo hablar a veces en público? En sus shows, bueno, cuando va a la cajera del Carulla, le pide la gotica y le dice que sí, ella siente que está brava. Pero yo la he visto en el show, pero sí maneja muy bien la melodía, las pausas. Se está en el viaje, en el descárate, en Descárate con las Karate. Pero llegar a ese nivel, ¿se sigue sintiendo miedo antes de salir o le da miedo en algunas reuniones? ¿Siente miedo antes de hacer un live? ¿Siente nervios? Yo sí siento mucha angustia antes de las funciones, siempre. Y no importa cuántas haya hecho, porque ya llevo encima más de 1.700 que cualquiera diría, después de 1.700 uno cómo puede sentir miedo. No sé si la sensación es miedo ya, es más angustia, es más ansiedad que miedo. Miedo no ¿Y me por qué? da, no es miedo. Quiero definirlo claramente, no es miedo porque tengo la certeza de que sé lo que voy a hacer, porque en mi trabajo siempre lo hago con mucho rigor, pero sí me produce mucha ansiedad porque nunca sé qué público me va a tocar. Y así yo Ujú. diga lo mismo como los cantantes que echan su canción 80 veces y se saben de memoria los coros, yo no sé qué público me va a salir y yo casi que desde el saludo puedo medir la energía completamente de la función, cómo va a ser. Sé cuando un público está entregado y abierto y sé que se va a romper muy rápidamente el hielo, perdón. Sé cuando un público está más exigente, más duro, cuando está parco, cuando está cansado, cuando es un público retador que se siente y paga la boleta y dice, bueno, a ver qué, a ver, ¿con qué es que va a salir? A ver. Y entonces uno sabe que tiene que sacar un coraje, tiene que sacar una casta, literalmente para doblegar a la gente en el buen sentido y poder hacer uno con el público lo que uno quiere, que ese es el propósito. Porque cuando la gente ya se entrega a uno y se abre, ahí es donde empieza realmente a disfrutar, a través de la identificación y a gozar. Entonces se van felices y yo me voy feliz. Pero es todo un ejercicio. Ahora, para hacer estos en vivos, cuando los estoy haciendo en mi cuenta a las 5 de la tarde, ha sido todo un laboratorio exploratorio muy diferente, porque vuelvo y digo, yo procuro ser rigurosa con mi contenido, entonces he creado unas secciones, las escribo, me tomo el tiempo de pensar, investigo, no me gusta improvisar sobre lo que le voy a compartir a la gente, no me gusta decir idioteces inaportantes, menos cuando estoy hablando de relaciones interpersonales, que es lo que a los humanos más nos mortifica y donde más dificultades presentamos. Entonces, claro, me da emoción y siempre como que, sí, como que le pido a Dios, a la vida, que antes de empezar ponga en mi boca las palabras correctas, porque Ok. no sé la gente que me está viendo con qué necesidad lo hace o si está buscando una respuesta o es curiosidad o cómo le puedo servir. Entonces no me gusta pifiarme, sino realmente ser un canal de ayuda. ¿Y qué pasa cuando el público, usted lo ve muy retador? ¿Qué gestión hace ahí en tarima o en una reunión cuando dice miércoles, los estoy perdiendo, algo no está saliendo? ¿Cómo hace para enderezar? Porque eso le pasa no a una persona, a un comediante, sino uno en una reunión dice, mierda, esto no está funcionando. ¿Qué hago? Este man no me está mirando bien, me va a comenzar a temblar todo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo recuperarlos? ¿Cómo recuperar un público de 1000 o de 10 en una reunión? Por ejemplo, si yo estoy en una función, pues me ha pasado de todo porque también depende de las circunstancias, los recursos a los cuales uno apela en medio de la necesidad. Entonces, por ejemplo, si siento que el público está súper retador y de repente a los 10 minutos alguien suelta la primera risa, muchas veces como que me voy y le digo, oye, muchas gracias, de verdad, me encanta que tú sí hayas encontrado el sentido para haber venido acá porque pues que hay 1.200 amargados que no entendieron nada. Entonces, ya los otros 1.200 se ríen porque Ujú. entienden que me estoy burlando de ellos y que de verdad esa no es la actitud para ir a una obra de teatro. O sea, si vas a ir a retar y a ver con qué vas a salir y si te vas a sentar en el restaurante para retar al chef, a devolverle la carne 4 veces, pues ve y te la haces en tu casa, viejo. Te haces una hamburguesa deliciosa con carne molida y te das buena vida. Pero es que hay públicos que son soberbios también. Entonces,
Cuando uno los confronta, aflojan. Otras veces, por ejemplo, lo que hago es apelar diametralmente al opuesto y es la humildad total. O sea, ser consciente de que voy ¿Va perdiendo abajo? completamente Sí. la batalla y Ujú. encomendarme literal a mis muertos, a Dios, a los ángeles y decir, ayúdame, entrégamelos y que se enganchen porque la vaina está peluda. Y pasan. Se demora en Sí. algunos casos más que otros, pero siempre pasa. Yo nunca me he bajado de una función diciendo qué fracaso tan estrepitoso. No, sí me he bajado muchas veces diciendo qué función tan dura. Pero yo sé que al final, o en el momento 20, o en el 45, o en el 2, o donde sea, tiene que haber un punto de quiebre porque ese es mi trabajo y lo tengo que lograr. Entonces a mí se me vuelve un Exacto. reto, pero desde la sensatez de decir, sé que voy perdiendo y la tengo que luchar. Y la lucho y la ¿Cómo, saco, pero no me dejo cómo, amedrentar. qué sentía, qué pasaba en su estómago, en su cabeza, en su garganta, en Viña del Mar, 15 minutos antes de salir? Ahí sí fue mucho miedo, ahí sí fue miedo del más puro, o sea, del más puro y el más auténtico, porque pues eran 30.000 personas, yo entraba después de Carlos Vives, era una energía de música y de rumba, donde evidentemente yo llevaba todas las de perder, nadie me conocía, no tenían ni idea ni cómo me llamaban, ni qué iba a presentar, yo iba en categoría monólogo teatral, todo mal, sobre las 11:30 de la noche, muy tarde, la gente estaba cansada. Entonces tenía mucho miedo porque más que la confrontación con el público que estaba con apuestas a que eso fuera un desastre absoluto, más allá de eso me daba mucho miedo frente a mí misma haber puesto en juego todo sobre un escenario. Digo todo porque si esa noche a mí me iba mal, yo sabía que en Colombia en menos de 2 horas me iban a destruir. Nadie iba a ser leal ni bondadoso conmigo diciendo las karate es muy buena y hoy tuvo una mala noche. Yo la fui a ver y me gustó, hoy no le salió bien. Nadie lo iba a Nadie. hacer, nadie. Y yo lo sabía. Iban a salir a decir bien hecho, estúpida, quién le dijo que era chistosa, qué oso de embajadora, qué vergüenza de representación. Y eso iba a acabar mi carrera en 24 horas, una carrera que yo llevaba construyendo sobre los escenarios durante 10, casi 11 años, con mucha lucha, superando muchos obstáculos. Y yo decía, ¿cómo yo me puse este cuchillo al cuello? O sea, ¿cómo? Sí. Yo de aquí puedo salir muy mal parada. Entonces sentí mucho miedo porque me enfrenté a mi propia irresponsabilidad. Pero como que tuve una postura donde dije, o me entrego realmente a mi cobardía por ese miedo, o yo apelo a mi valentía y a mi coraje y voy a pensar que lo que hay afuera son 30.000 lechugas, no 30.000 humanos que no me conocen, y yo voy a hacer una ensalada de esta mierda y lo tengo que sacar. Y así ¿Cómo fue. se? O sea, yo salí y mis primeros 7, 8 minutos fueron nefastos. La gente no enganchaba, silencio total, empecé a oír chiflatina, que allá parte de la costumbre popular de esa Puta. festividad es abuchear al artista y bajarlo del escenario. De allá bajaba Luis Miguel, bajaron a Sandro, a Miguel Bosé, a Alejandro Sanz, o sea, a grandes de la música, pues yo no iba a ser la excepción. Entonces yo empecé a oír una breve chiflatina ahí y me alcancé a zarar como el minuto 7, 8 de que eso no arrancaba y cuando yo vi que ya la cosa se estaba poniendo maluca, de verdad, o sea, como un telegrama en mi cabeza, yo dije, Dios, entrégamelos. Es que fue lo único que se me pasó. Es que fue como un telegrama enviado, de verdad. Es que es una cosa que yo no tengo explicación para decirlo porque incluso cuando lo cuento es como si pasara el letrero por acá, exactamente como ese día. Dios, entrégamelos. Fue lo único que yo pensé. Y fue literalmente magia, o sea, la gente se enganchó, empezaron las risas, los aplausos, esa energía galopante, uno detrás del otro, del otro, del otro, del otro, y ahí yo ya me agarré con toda mi fuerza y yo boleaba ese vestido para un lado y lo boleaba para el otro. Yo dije, ya esta gente es mía, yo saco esta vaina como sea, porque además en stand-up uno sabe que lo puede tener agarrado, pero en un segundo a uno la gente se le va y vuelve y se Puta. dispersa y se aplaca. Entonces fue como un toro salido a la plaza. A mí esos 45 minutos ya después se me fueron así, porque yo estaba completamente concentrada en no soltarlos. Y cuando yo dije, feliz noche, yo dije, ya, Tra. salí de este parto, o sea, no me vuelven a ver, no los vuelvo a ver, chao.
Y ahí fue que En la ya vino vida, toda la ovación y la emoción y pues fue una noche muy gloriosa, ver unos 30.000 personas de pie aplaudiendo y pidiendo las gaviotas es no, inolvidable. tremendo. Ya para ir cerrando, Aleja, porque sé que tiene que preparar para, además que ya casi nos da el live la hora, y ya a las 5 usted tiene el suyo, fresco, los Sí. seguidores. Ahorita va a ser, Alejandra, le invitamos al locutorio que es la Semana de la Voz, una voz auténtica, una voz que habla regañado, pero habla con honestidad, con verdad. Sí. Para ir cerrando, por ahí alguien nos preguntaba cómo lograr esa fluidez verbal, Aleja. Pues un poco creo que lo que ya hemos hablado, pero ¿qué podríamos ir resumiendo en estos últimos 2 minutos? ¿Cómo lograr esa fluidez verbal? Rápidamente, yo lo que les diría es, la formación académica para mí es indiscutible. O sea, yo pienso que ninguna carrera se saca de la manga. Entonces, fórmense y edúquense. Eso es muy importante. No solamente viendo YouTube y redes sociales van a cultivar la cabeza. Hay miles de fuentes mucho más interesantes. Eso primero. Segundo, lean. Así sea una revista, lo que sea. Pero el vocabulario se incrementa a medida que uno lo va conociendo. Y tercero, busquen ayuda, porque uno no se las sabe todas. Yo fui al locutorio por primera vez realmente a entrenarme. Y la gente me decía, pues usted viene a dictar el curso o a entrenar. Y yo, no, yo vengo a aprender, porque creo que uno siempre puede mejorar y siempre puede buscar un camino a la excelencia. Entonces, buscar un taller de los que yo conozco, el único que recomiendo, que es el del locutorio, creo que es el que realmente le hace a uno un cambio radical verdaderamente para tener una comunicación fluida y asertiva. Y ahora pues terminé yendo al locutorio a dictar parte del curso que es escenario práctico, pero yo llegué ahí, fue a formarme. Entonces la historia con el locutorio también ha sido muy bonita por eso y se los recomiendo de corazón porque yo no recomiendo nada que no haya experimentado y que no me guste. Gracias, Aleja. Qué le diría a su voz en esta semana? ¿A quién? A su voz, ¿A mi voz? ¿qué le diría? ¿Qué mensaje le dejaría en esta semana? Cumpleaños mañana, ¿qué le daría? ¿Qué le diría? Le diría que muchísimas gracias, porque me ha traído muchas satisfacciones y en este confinamiento, cuando veo la cantidad de gente que se engancha a los en vivos, yo digo, es eso, es el poder de una voz, lo que puede hacer en beneficio de las personas sin ninguna pretensión distinta que ayudar, porque yo no me estoy lucrando. Yo por hacer en vivos todos los días a las 5 de la tarde, la verdad no me estoy ganando un peso. Lo estoy haciendo porque me ayuda, porque me terapea, porque me gusta acompañar a la gente, porque me apasiona servir. Entonces, cuando veo que eso pasa y que mi voz cala en otra persona y cuando me escriben y me dicen, me quedó sonando lo que me dijo, hoy tomé tal decisión, hoy hice tal cosa, o se me volvió un mantra tal frase, yo a mi voz solo le puedo decir gracias, es mi herramienta de vida. No sé cantar, pero sé hablar y con eso me basta.